Hey, hola, ¿cómo están todos amigos de Victory Podcast? Estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. Un jueves más. Quiere decir que hace una semana tuvimos el otro podcast. Quiere decir que estás viviendo una semana más de vida. Quiere decir que no ha sido tu funeral, no han ido a velarte y no ha pasado nada más. Así que estoy muy feliz de que estés aquí. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy. Pero antes de compartirles el tema, les quiero decir que tenemos nuevo set de grabación. Porque el otro recibió mucho hate. Recibió mucho hate de que las cortinas, que se veían mal y todo eso. Y nos ofendimos. No nos ofendimos, pero sí dijimos, no, sí es cierto. Sí tenemos que cambiar la iluminación un poco. Yo sé que todavía no... Es que la verdad es que no le sabemos a la iluminación. No le sabemos. Si alguien sabe ahí, asesórenos. Pero bueno. ¡Hala! ¿Qué escucho? Pero bueno, creo que no explotó nada de luz, ¿no? Pero, no, ¿verdad? No explotó nada. Bueno, si explota, ni modo. Pero bueno, seguimos. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama Fe como la de un niño. No sé si alguna vez has escuchado en la Biblia a Jesús que les dice a las personas y a los discípulos, les dice que debes de ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Debes de ser como un niño. ¿Quién de aquí ha sido niño cuando era chiquito? Pues todos, ¿no? Todos pasamos por esa etapa de ser niños. Todos pasamos por la guardería. Bueno, yo no fui a guardería, pero sí fui al kinder, sí fui a la primaria. Y esas épocas de kinder, de primaria, pues fueron muy, muy buenas. Me acuerdo que en el kinder nunca faltaba el niño que olía a popó. Ese niño que olía a popó. Yo me acuerdo que andábamos jugando, salíamos al recreo. Había una tortuga donde podías escalar, la típica tortuga. El resbaladero también y el pasamanos. Ese pasamanos nunca falta en un kinder. Y luego me acuerdo que estamos jugando. Nosotros jugamos a correr alrededor del kinder. Eran como carreras. Yo la verdad siempre quedaba como en segundo lugar. Siempre había uno que me ganaba. Pero bueno, me acuerdo que llegábamos al salón y nunca faltaba el niño que olía a popó. Ese niño que llegabas al salón y la maestra, ¿no? Empezaba a decir, a ver, ¿quién de aquí se hizo del baño, no? Porque pues, en el kinder es normal. Bueno, al menos yo una vez creo que me hice pipí. y me acuerdo que la maestra decía, a ver, ¿quién de aquí se hizo del baño? Sea muy honesto. Nos ponía a cantar, ¿verdad? Para descubrir quién fue. Y luego ya no descubría y lo decía la maestra. Ok, ¿nadie quiere decirme? Ok, voy a pasar de lugar en lugar y lo voy a empezar a oler. A ver quién es el que se hizo del baño. Y luego de repente ya iba la maestra y... Jorgito es el que se hizo del baño, ¿no? Y me acuerdo... De hecho, no se llamaba Jorgito. Siempre era un Brandon. Un Brandon siempre son los que se hacían popó y olían a popó, ¿no? Pero bueno, esa etapa de niño, ¿no? Esa etapa de niño que Dios nos permite vivir. Esa etapa en la primaria también que nos permite vivir. Me acuerdo... Yo estuve en dos escuelas. Estuve pues en dos escuelas. No les voy a decir para que no me investiguen. Pero estuve en dos escuelas. Me acuerdo que en la primera me sacaron porque según la otra era mejor. Luego ya me metieron a la otra. Estuve en la primera escuela. Estuve un año con... No, ni el año. Estuve como unos 6 meses. Y luego me cambiaron de escuela. Y cuando me cambiaron de escuela... Yo me acuerdo que el primer día... Estábamos jugando a hacer puro relajo, a quitarnos los tenis, a aventarlos. Me acuerdo que yo me quité un tenis, lo aventé y luego de repente ya llegó la profesora. Entra la profe bien enojada. Profe Teresa, saludos si me estás viendo. Si sigues viva. Y si sigues viva, sigue viendo el podcast. Cada semana Dios te da una semana más de vida si ves el podcast. Y ya se cuenta ya llegó la profe Teresa y cuando entra la profe Teresa... me ve en el suelo. Y ella era la que estaba hablando con mi mamá para que yo entrara a esa escuela que estaba, según, difícil de que te aceptaran, ¿no? Y luego ya me ve en el suelo y me dice, Kevin, levántate. Y yo me levanto y no tenía un tenis. Nunca encontré el tenis, o sí lo encontré, pero ya hasta el final.
Y luego me acuerdo que me regañaron y ese día llegué a la casa y me fue como en feria, ¿no? Llegué a la casa y me regañaron. Hola, también estoy recordando otra vez que me regañaron, pero fue en Juárez. Fue en la iglesia de Juárez. Un saludo para los de Juárez si me están viendo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Pero me acuerdo una vez que estaba en Juárez y igual en la época de niño, me acuerdo que había hecho algo malo. No me acuerdo qué había hecho. Me acuerdo que le ponía clavos a las llantas así, pero esa vez no le puse clavos a las llantas. Esa vez no sé qué estaba haciendo. Y de repente mi mamá me ve. Y luego mi mamá me regaña. Y me dice una frase que creo que tus mamás o las mamás siempre... Tus mamás, como si tuvieras varias mamás. Tu mamá te ha dicho, ¿no? De que te dice, en la casa vas a ver. Típica frase de las mamás en las iglesias. Porque en la iglesia pues, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿no? Pero luego ya cuando llegas a la casa ya... Ahí se manifiesta pues todo, ¿no? Iba a decir un demonio, pero no. No, la corrección. Pero haz de cuenta que me acuerdo que estábamos en la iglesia. Mi mamá me dice, en la casa vas a ver, pero te tiré el pellizquito abajo de la mesa, ¿no? ¿A cuántos de aquí no les han pellizcado abajo de la mesa cuando eran chiquitos, no? Que te pellizcan debajo de la mesa y tú nomás como que te levantas y se siente bien feo. Yo la verdad odio los pellizcos. No me gustan para nada los pellizcos. No los soporto. A mí me puedes pegar. Me puedes escupir. Nada te crees. No me escupas. No, me puedes hacer lo que tú quieras menos que un pellizco. Yo los pellizcos no los tolero. No sé qué me pasa que pierdo el control de... Pero bueno, ya mi mamá me pellizcó. Y cuando me pellizca, me dice, en la casa vas a ver. Eso fue... Recuerden que en la iglesia... Siempre hay tres reuniones, perdón. Está la de las 9, la de las 11 y la de las 6 de la tarde o 5. En Juárez había 3. Y yo me acuerdo que eso me lo dijo en la primera reunión, llegando luego a la iglesia. Y luego de repente me acuerdo mucho porque mi primo, que es el hijo del pastor, mi primo y yo nunca sí nos metimos en las reuniones, pero nos quedamos ahí en su camioneta. Emiliano, si me estás viendo, no digas qué hacíamos en la camioneta. No hacíamos nada malo, pero me da risa, ¿no? Y me acuerdo que andamos ahí nomás viendo quién entraba y juzgando. Pero me acuerdo que bueno, el Pun no se metía, le dicen Pun de cariño. El Pun no se metía a la iglesia, yo tampoco. Pero bueno, luego ya mi mamá me decía, en la casa vas a ver. Llegamos a la primera reunión, perdón. Y cuando llegamos, ahí me lo dijo. Y luego ya en la segunda reunión yo iba con mi mamá y ya hablábamos tranquilo, bien, normal. Luego íbamos a la tercera reunión de la iglesia porque la segunda se acababa como la 1:30, 2. Y luego de ahí esperarte hasta las 6. Nos quedamos en Juárez hasta las 6 de la tarde. Ahí nos recibía la hermana Aurora en su casa. O a veces nos quedamos ahí en la iglesia y ahí comíamos. Nos bañábamos en una pila en el baño de mujeres. Me acuerdo que una vez nos bañamos mi primo, un camarada y yo. ¡Oh, la torre! Nos bañamos ahí en calzón, obviamente. No vayan a pensar mal. Ahí nos bañábamos y estaba chido. Y luego de repente ya... Yo era amigo de mi mamá ya. O sea, mi mamá se lo había olvidado que me dijo en la casa vas a ver. Ya mi mamá me hablaba bien. Pero luego cuando llega a la tercera reunión, ya cuando se va a acabar, normal. Hijo, despídete de las hermanas. Y yo, Dios, hermanas, Dios los bendiga. Y luego mi mamá, está bien. Y Kevin, ¿cómo te fue en la clase de hoy? No, muy bien, ma, aprendí mucho. Y luego ya me dormía porque eran como 40 minutos de Juárez en mi casa. Bueno, si nos íbamos por la autopista era un poquito más corto, pero... Mi papá no agarraba autopista. Bueno, sí la agarraba ya en la noche. Y luego de repente ya llegamos a la casa. Y luego mi mamá me decía... hijo, ¿recuerdas lo que hiciste allá en Juárez? Y yo, neta, sí se acordó mi mamá. Y luego, no, pues, bájate los pantalones. A la torre. Y yo, no puede ser. Y luego me decía, no, sí, cómo no. Agarraba la vara, me bajaba los pantalones y ¡pah! Me daba... Unos 3 me daba. Y luego... y si me entraba el orgullo, que vimos el tema pasado, el orgullo. Decirle, no me dolió. ¡A la torre! Hombre, ahora sí venía y te lo reventaba. Pero bueno. Eso es porque estoy hablando de los niños, ¿no? O sea, todos tuvimos nuestra etapa de niño. Y pues un niño se divierte mucho, imagina mucho, sueña mucho. Pero es un poco irresponsable, ¿no?
Pero aquí vemos en 1 Corintios 13:11 que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que aquí nos encontramos con un dilema. Jesús te dice que debes de ser como niño para entrar al reino de los cielos, pero el apóstol Pablo te dice que debes de dejar de ser como niño. Que cuando eras un niño, pues hablabas como niño, pensabas como niño, juzgabas como niño, pero ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño. O sea, el apóstol Pablo te dice, deja de ser un niño. Y Jesús te dice, sé como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Así que tú te has de preguntar, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús, que me dice, sean como niños? ¿O al apóstol Pablo, que te dice, deja de ser como niños? Y la respuesta es que no es ni una ni otra. Bueno, sí, es una y otra, porque son como que las dos juntas. Debes de tener la fe de niño para soñar en grande, para creer que Dios puede hacer todo posible, pero debe tener la fe madura para tener responsabilidades, para llegar a cumplir los sueños que tienes como niño y poder disfrutar en la fe madura todo lo que Dios tiene para tu vida, pero disfrutarla como un niño, la fe de niño. Así que la fe de niño es lo que debes de conservar. Dice en Mateo 18, 3-4, dice: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelve tan humilde como un niño pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Jesús no está hablando de una fe inmadura, sino de una fe dependiente, sincera y pura. La fe infantil no compite con la madurez espiritual, es parte de su esencia de ella. Así que un punto muy importante que encontramos en la fe de niño es la humildad. La humildad. Un niño es muy humilde, un niño no es orgulloso, un niño no es rencoroso. ¿Qué vimos en el podcast pasado? Vimos que del orgullo, ¿no? Que una persona orgullosa no le gusta que alguien logre más cosas que ella. Una persona orgullosa no le gusta tal vez que le den instrucciones. Una persona orgullosa no le gusta pues nada que las responsabilidades, ¿verdad? Pero vemos aquí que la humildad es lo que determina la fe de un niño. Aquí vamos a ver en Mateo 1:40-41 dice: un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de Jesús, suplicándole que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo, movido a compasión. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Así que aquí vemos un punto. El leproso no exige, no reclama y no manipula. Solo dice, si tú quieres. Imagínense, yo aquí veo una fe de niño, una fe de humildad en la persona que es un leproso. ¿Por qué? Porque si no tuviera esa fe de creer que Dios lo puede sanar, pero también esa fe de niño que es la humildad, pues esa persona, ese leproso llegaría y le dijera a Jesús: Jesús, sáname. Sáname porque tú eres Dios y tú debes de sanarme, ¿verdad? Y ahí no hay humildad. Pero como es una persona que tal vez no conocía a Dios, o tal vez, no sé si era parte del pueblo de Dios o no, pero fue una persona que llegó con fe, con Jesús, y con una fe de niño. Si tú quieres, puedes sanarme. A mí me recuerda mucho cuando estás chiquito, ¿no? Estás chiquito, vas al mandado, vas a que a tu papá le dieron los bonos, ¿verdad? No, llegaron los bonos, hay que ir al mandado. Vas al mandado, tu mamá agarra el carrito, te robas una fruta, ¿verdad? Ahí de la frutería, una uva, un durazno. Y luego de repente ya vas a la sala o a la zona de juegos, ¿no? Y ahí llegas, ves los Hot Wheels. Yo me acuerdo que él y yo coleccionábamos mucho los Hot Wheels. También me acuerdo que una vez aquí en la iglesia le dicen brigadas de amor. Allá en Juárez, no creo cómo se llamaba, pero era regalar cosas, ¿no? Y hicieron una donación. Me acuerdo que
que mi papá no sé qué le pasó o mi mamá y nos dijo, a ver, Adriel y Kevin, tienen que dar todos sus Hot Wheels, todos sus carritos. Tenemos una mochila llena de carritos, de Hot Wheels y mi mamá dice, la tienen que regalar, la tienen que donar y vayan por la mochila y llévensela. No, hombre, nos costó tanto darle esa mochila. Adriel y yo ya teníamos 19 años y todavía jugábamos con los carritos. ¡Hola! Imagínate. Nada, te creas. No, teníamos unos 11 años, 12 años. Pero ya estamos grandes, dale cuando como quiera. Pero bueno, ahí jugamos con los carrillos. Y yo me acuerdo que mi mamá dijo, no, ya lo tienen que regalar. Y toma, y vamos y la damos en la brigada, morra. Y nomás ves al niño, los niños que llegan y agarran la mochila y se la llevan. Y tu mamá, mira lo que hizo mi hijo. Gracias a Dios, qué gran corazón tiene mi hijo. Y nosotros ahí todos frustrados por dentro del lío. Pero bueno, o sea, ya volviendo a lo del supermercado. Cuando vamos al supermercado o llevas a tus hijos, si tienes hijos al supermercado, siempre llegan y siempre empiezan a ver cosas. Empiezan a ver juguetes, ¿verdad? Y lo agarran y ahí lo llevan, ¿verdad? Y luego tú vas viendo que tiene el juguete ahí bien pescado. Y luego de repente el niño te dice, ¿no? Te dice, si tú quieres, papá, me lo compras. ¿Verdad? Y te mira con los ojos del Garfield, ¿no? ¿Cómo se llama? El gato con botas. El gato con botas. Y le ves los ojos. Y en ese momento que le ves los ojos, pues se lo compras, ¿no? A mí me pasa mucho con los niños de aquí de la iglesia. Los niños de aquí de la iglesia, nomás llego al snack y ¡pum! Va uno, va el otro y empiezan a ver los dulces, ¿sabes? Empiezan a ver los dulces y nomás me miran. Y yo, ya le tengo que pichar. Y ni modo, los ojos matan. Y ni modo, se llevan ahí el chicle. Dice, reconoce quién es Jesús. El leproso supo quién era Jesús. Pero una vez que supo quién era Jesús, no llegó y le dijo, dámelo. No, sino que llega con un corazón correcto, con un corazón de niño y le dice, si tú quieres, porque muchas veces las personas adultas son bien ganonas. Son bien ganonas que quieren todo así, todo fácil, que llegan y se aprovechan de la gente noble, ¿verdad? De la gente humilde de corazón. Sabemos que Jesús tiene el corazón más humilde que puede haber pisado esta tierra y tal vez una persona no con un corazón de niño pueda acercarse y aprovecharse, ¿verdad? Sabemos que a Jesús nadie se va a aprovechar de Jesús, pero esa persona pudo haber llegado y aprovecharse ahí de Jesús, del poder de Dios. Pero no, llega con un corazón correcto, con un corazón de niño y recibe su milagro. Jesús lo toca, algo impensable. ¿Por qué? Porque en esa cultura tocar a un leproso era muy indigno. O sea, no podías tocar a un leproso, lo veían mal. Pero Jesús rompe toda cultura y por la fe de niño, por la fe correcta que tuvo, lo toca y lo sana. Así que si tú estás pasando por algo, tú debes de acercarte a Dios con un corazón correcto, con un corazón humilde, con un corazón de niño, porque tal vez nos hemos acercado a Dios con un corazón incorrecto y por eso no hemos recibido algo de parte de Dios. Así que cambia tu chip, cambia todo y di, ya no voy a acercarme a Dios con un corazón orgulloso, con un corazón incorrecto y ahora voy a acercarme a Dios con un corazón humilde. Y puede ser, no sabemos, que Jesús pueda hacer la obra en ti. Así que como aplicación, Dios no puede llenar a un corazón que ya está lleno de sí mismo, pero sí puede derramar su poder sobre alguien que vacía y dice, Señor, yo te necesito. Así que la fe madura que no te haga ya no querer recibir un milagro, ¿verdad? Sino que sigue pasando ahí enfrente cuando hagan un llamado en las reuniones, tú sigue pasando en tu iglesia a recibir el milagro. Porque nunca sabes cuándo tu milagro puede llegar. Pero supongamos que el leproso lleva mucho tiempo con lepra y dice, yo digo que ya no se puede que Dios me sane. Yo digo que ya no se puede y se pierde la fe de niño. Esa fe de niño que anhela todo, ¿no? Y en ese momento que se pierde esa fe de niño, si lo hubiera perdido el leproso, tal vez nunca hubiese sido limpio de su lepra. Pero como la fe de niño siempre se mantuvo en el leproso, siempre se mantuvo y le tocó ver a Jesús, se le presentó esa oportunidad, una vez que fue, Dios le concedió el milagro. Así que nunca pierdas esa fe de niño
para ir por un milagro o para ir por algo que Dios tiene para ti. Otra cosa es que en la fe del niño hay obediencia. La fe de un niño se mueve en medio de la multitud. En Marcos 5:27 al 29 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo o solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó. En Marcos 5:34 Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Así que en la cultura, en ese tiempo, las mujeres, o en ese tiempo, tener ese flujo de sangre era como algo indigno, ¿no? Y legalmente, pues no podías tocar a nadie. Y ella, pues rompe toda cultura y Dios pone en su corazón ese sentimiento, ese sentir de si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana, ¿verdad? Y ese sentimiento tal vez que nosotros sentimos de parte de Dios, hay que hacerle caso. Así que pregúntate, ¿qué sentimiento o qué sentir ha puesto Dios en tu corazón que tú hagas en fe para recibir tu milagro? Porque muchas veces Dios pone en nosotros cosas que debemos hacer, pero esas cosas Dios no las pone no para, mira lo que hizo. No, lo hace para romper todo orgullo, ¿cómo se puede decir? Para vaciarnos. ¿Sí, no? ¿Vaciarnos? ¿Sí, verdad? Para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios, ¿verdad? Así que lo hizo en una obediencia. La obediencia puede atraer un milagro. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo ese sentir y en el momento que obedeció, llegó a tener su milagro. Ella no cuestionó, no analizó, sino que ella fue directo a hacer el sentir que Dios le había puesto en su corazón. Una persona que no tiene una fe de niño, una fe infantil, todo cuestiona y todo analiza. Así que si tú eres una persona que todo cuestiona y que todo analiza, pregúntate, ¿debo o tengo la fe de niño? La fe que hizo que la mujer con flujo de sangre tuviera su milagro. Porque a lo mejor tu milagro, tu respuesta de parte de Dios no ha venido porque eres una persona que no tiene la fe de niño. Todo tiendes a analizar, todo tiendes a cuestionar, que si se hace algo en tu iglesia local, que si un líder te dice algo, lo cuestionas, lo analizas, ¿verdad? Obviamente no está bien analizar las cosas, ¿verdad? Pero cuando en tu iglesia hacen algo de buen corazón y Dios está en ese mover y empiezas a cuestionar, y siempre te la pasas cuestionando y te vas a morir cuestionando y todo ese rollo, pues Dios nunca va a poder hacer algo en ti. ¿Por qué? Porque vemos que las personas que Dios les concede un milagro, que Dios les da el privilegio de tener cosas, siempre son humildes y son obedientes y tienen la fe de niño. Así que si el día de hoy sientes que has tenido un corazón incorrecto o te has acercado a Dios de una manera incorrecta, debemos de acercarnos a Dios con humildad y acercarnos a Dios con obediencia. Y también otra cosa que un niño no pierde es la capacidad de asombro. Vemos en Marcos 4:39 al 41 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por ejemplo, aquí lo que están diciendo los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están asombrados por lo que Cristo hizo, por lo que Jesús hizo. Pues yo también me asombraría si hay una tormenta, ¿no? Y luego de repente Jesús la calma, ¿no? Se calman los truenos, se calma el movimiento tan brusco del agua, el viento y todo eso. Y los discípulos dicen: pues ¿quién es este? No, así que un niño no pierde su capacidad de asombro. Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Cuando tú pierdes tu capacidad de asombro, creo que ya no te asombras ni en ir a un culto en tu iglesia, a una reunión. Tú vas a la reunión
y llegas sin tu capacidad de asombro, llegas sin tu fe de niño, sin la obediencia, sin humildad, y Dios no puede hacer nada en ti. Solamente llegas, te sientas. Muchos llegan con Biblia en abajo del... ¿Cómo se dice, Loan? Como aquí. Biblia sobaco. Porque la tienen en el sobaco, ¿no? Una Biblia sobaco, llegan así o llegan así. Bien religiosos, entran a la reunión. Y luego entran bien religiosos y luego ven que Dios hace algo con una persona que no trajo Biblia. Y luego tú dices, ¿por qué con él sí y conmigo no? Porque tal vez esa persona venía muy humilde y muy sincera, venía con un corazón de niño, ¿verdad? Así que no pierdas tu capacidad de asombro. Un niño siempre se asombra. Un niño hasta en la más mínima cosa se asombra. Yo me acuerdo que una vez allá en Juárez, hoy Juárez es el tema, pero una vez allá en Juárez, me acuerdo que había un maestro, se llamaba Ernesto. Si me estás viendo, Ernesto, un saludo. Muchas gracias por tus enseñanzas. Y creo que lo sigo en Facebook, ¿verdad? Así que sí está vivo. Yo sé que está vivo. Y me acuerdo que una vez hizo una clase muy dinámica y me acuerdo que se llamaba Los amigos de una persona, de un niño, no me acuerdo muy bien el tema, de una persona que estaba enferma y los amigos lo llevaron, ¿no? Y luego me acuerdo que nos subieron una tabla y luego elevó la tabla y pegó en el techo. Y cuando pegó en el techo, tú tenías los ojos vendados y tú te subías a la tabla. Te subían tus camaradas, pegabas en el techo según porque ponía una tabla. Pero al tener los ojos vendados, tú pensabas que realmente estabas pegando en el techo, pero el techo estaba alto, ¿verdad? Y tú decías, hola, estoy allá arriba. ¿Cómo voy a bajar? Si me caigo me muero. Pero bueno, y cuando eras niño te lo creías, pero ahorita que eres adulto y te suben si me subieran ahorita yo diría, puro rollo. Quiero jugar al Play. No, al Play también es de niño, pero bueno. Pero sí, o sea, no pierdas tu capacidad de asombro. A un niño chiquito le dices, oye, cómete tu comida, porque si te la comes va a venir Spider-Man, ¿verdad? Y ahí está el niño en friega comiéndose la comida y al final come y ya se le olvida, ¿verdad? Pero esa capacidad de asombro de creer que va a pasar algo. Si tú has perdido tu capacidad de asombro de que vas a las reuniones sin la expectativa de que Dios pueda hacer algo en ti, créeme, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque debes de tener la fe de niño. Debes de tener esa fe de niño que llegue a las reuniones de tu iglesia con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Con la expectativa de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a salvar, de que Dios te va a responder. Pero lo más importante es ir con la expectativa de sentirlo, de adorarlo y de alabarlo. Así que no pierdas tu capacidad de asombro. Me acuerdo que una vez allá en Juárez hubo también Juárez otra vez, hubo una noche de milagros. Una noche de milagros o tarde de milagros. No, tarde. Sí, una tarde de milagros, un domingo en la tercita. Y luego de repente el pastor, mi tío, empezó así a orar. No, Dios les va a hacer un milagro, pasen aquí al frente. Y ahí van todos pasando, ¿no? Unos no pasaron, pues no recibieron nada, pero unos pasan, ¿no? Y luego de repente ya mi hermano pasó. Y luego de repente Dios le hizo un milagro a mi hermano. Le empastó una muela. Y luego me acuerdo que estábamos ahí. Y luego mi mamá dice, Dios hizo un milagro en mi hijo. Y luego todos, a ver, ¿qué pasó, verdad? Los críticos, a ver, ¿qué pasó? Y, no, mire, le empastó la muela de plata. ¿A poco sí? A ver, Adriel, abre la boca. Y Adriel, y le abría la boca. Duró como 30 minutos con la boca abierta y luego de repente todos ahí veían, no, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo también ahí asomado y le aventaba una pastilla ahí de menta y luego ya otra vez seguíamos. Y luego de repente ya me acuerdo que, no, gloria a Dios, nos fuimos a la casa. Y había una vecina y la vecina también quería, mamá llega y tenías la emoción, ¿no? De que Dios hizo un milagro. Y luego llegas ahí y la vecina empieza a contar, ¿no? ¿A poco sí? Bueno, mi mamá, perdón, empieza a contar. No, Dios hizo un milagro. Y la vecina, ¿a poco sí? A ver, ¿puedo ver? No, sí. Adriel, ven. Y Adriel otra vez, una menta. Y luego Adriel, ahí estaba otra vez abriendo la boca. Y luego de repente ya ahí está la vecina viendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. No, eso no es un milagro. Eso es un aluminio. Sí, es un aluminio. Y luego le habla a su hija. A ver, hija, tráeme el de los dientes, un palillo de dientes. Tráeme un palillo de dientes, hija. Luego ya llega la hija ahí, la incrédula. No se cree. Llega la hija con un palillo de dientes y empieza a observar a Adriel, ¿verdad? A ver, y le raspa. Le raspa ahí.
¡Hala! Tenemos efectos especiales. Ahí empieza a raspar y luego ya, pues no se quita. Se me hace que se echó unos tacos de harina y tenían aluminio. Los típicos tacos que tu mamá te echaba en la escuela, que tenían ahí, que estaban enroscados de aluminio. Llegabas al recreo y ya estaban así todos sudados esos tacos de frijol y tenían el aluminio bien pegado. Bueno, ya pensaba, ¿verdad? Pero ahí te va. Una persona que no tiene una fe infantil empieza a cuestionar. Empieza a decir, no, Dios no fue. O empieza a decir, no, eso no es de Dios. O empieza a decir, no, eso no creo que Dios lo haya hecho. Pero una persona que tiene fe infantil, una fe de niño, empieza a asombrarse. No pierde la capacidad de asombro y cree. Y porque cree, recibe más fe. Y hay niveles de fe. Hay personas que tienen una fe bien impresionante y hay unas que todavía van en proceso. Pero si tú quieres que tu fe se incremente, debes de asombrarte en las cosas pequeñas que Dios haga para que Dios te pueda mostrar las cosas más grandes, ¿no? Así que la fe infantil no es una fe que sea una ignorancia, ¿no? Sino que es una rendición total a Dios. Le das a Dios todo el crédito, te asombras de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Si no tienes fe infantil, créeme, no vas a creer todo lo que Dios hizo en la Biblia en los tiempos antiguos. No vas a creer que Dios descendió fuego, no vas a creer que Dios dividió el mar, no vas a creer que Dios habló un burro, no vas a creer que nada, o sea, ni que Dios vino en humildad. Que nació en un pesebre, la forma más humilde. No vas a creer nada de eso si no tienes una fe de niño. Y para tener una fe de niño, una fe infantil, debes de ser humilde, ser obediente y tener la capacidad de asombro. Así que ya para finalizar esto, vamos a ver una historia y es la viuda insistente. La fe que no se rinde. Dice Lucas 18 del 1 al 8, dice: Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar sin desanimarse. Escuchen esto, porque tal vez tú estás en casa y has estado orando y te desanimas porque no pasa nada. Tú tranquilo, no te desanimes, sigue con esa fe de niño. Dice, Jesús les contó una parábola para mostrarles, lo volví a repetir. Bueno, seguimos al 2, para que oraran sin desanimarse. Versículo 2 dice, les dijo, había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. 3. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. 4. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Ojo aquí con el rey. El rey era un rey que no temía a Dios y que no le importaba a la gente. Versículo 5. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Me imagino que sí iba muchas veces porque ya lo tenía harto. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Ojo, aquí está diciendo Jesús. 7. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Los hará esperar? 8. Les digo, pronto les hará justicia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que si tú eres una persona que ya tiene pensado o ya dejó de orar, déjame decirte que estás perdiendo tu fe de niño. Esa fe de niño que insiste. Un niño siempre insiste. Por favor, cómpramelo, por favor. Un niño siempre es insistente. Y a Dios le gusta que tú seas insistente. ¿Por qué? Porque hoy en día ya nadie quiere insistir. Siempre llegan y te dicen, no, yo no estoy aquí para robarle a nadie, ¿no? Y quieras o no, eso es orgullo. Y luego llegan y ya ni con Dios quieren insistir, pero Dios quiere ver una insistencia, porque en la insistencia se rompe todo orgullo y está la fe de niño. Así que si tú has dejado de orar por algo, tú has dejado de pedirle a Dios. Al contrario, hay gente que dice, no, yo no soy digno de pedirle a Dios.
¿verdad? Pero eso, en vez de mostrar espiritualidad, de mostrar santidad, estás demostrando orgullo. ¿Por qué? Porque Dios te manda que pidas, y tú quién eres para decirle a Dios que no te voy a pedir. No, Dios te dice, pídeme, ¿verdad? Así que si no lo has recibido, insiste. Ya cambia eso de ese chip de decir, no, yo no le voy a pedir a Dios. No, sino que insiste. A Dios le gusta ese corazón, ¿verdad? Ese corazón que se mantiene insistente. ¿Por qué? Porque la fe madura, si tienes una fe madura, sin insistencia, puede volverse pasiva. Pero la fe de niño sin dirección puede volverse berrinche. Es por eso muy importante la fe que te dice Jesús, que seas como un niño, y la fe de Pablo. Pero fe maduramente, una fe que sea madura, pero de niño, se mantiene firme, se mantiene insistente y se mantiene confiada, ¿verdad? Luego, ¿en cuánto tiempo vamos? 35. Ok, vamos a cerrar en 40. Dice, la mujer sirofenicia, y con eso terminamos. Es una fe que se humilla y asombra a Jesús. Esta historia está bien padre. Marcos 7, 26 al 30 dice, la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Su hija tenía ahí un demonio. Dicen que viene Naruto. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Allah. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún de los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Imagínense ese momento. Imagínense si tal vez tú le estás pidiendo algo a Jesús y luego Jesús te dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Allah. Una persona que no tiene una fe de niño se ofende. Se ofende, se amacha. ¿Cómo se dice se amacha en mujer? Macho, hembra. Se hembra. Hola. Se hembra y ya no quiere nada de Dios, ¿verdad? Y dice, no, Dios es malo y Dios esto, Dios el otro. Pero muchas veces Dios te ofende para saber qué hay en tu corazón. Si la Biblia la lees y no te ofende, la estás leyendo mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada de dos filos, ¿verdad? Es lo más amoroso, pero lo más directo que puedas escuchar. Y luego aquí vemos cómo Jesús, entre comillas, como que quiere ver la reacción, ¿verdad? A ver qué le dice. Pero vemos el corazón que tuvo la mujer, ¿no? Un corazón de niño. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Yo me imagino que Jesús en ese momento dijo, ahí le va el milagro, ¿no? Entonces le dijo Jesús, por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. O sea, por esa palabra que le había dicho. Así que hay ocasiones, hay circunstancias en las cuales vas a estar en la iglesia, vas a estar en otros lugares y te van a decir algo, y tu reacción a esas palabras, a ese algo, va a desatar un milagro, va a desatar algo en tu vida. Es por eso que siempre, donde quiera que vayamos, debemos de tener ese corazón de niño. Así que ya cerramos con esto, y es, ¿tienes un corazón de niño? ¿Has estado viviendo con un corazón de niño? Así que, ¿qué necesitas el día de hoy? Necesitas tal vez ser una persona madura, porque acuérdate, Dios te dice que tengas un corazón de niño para soñar, pero te dice que tengas una fe madura para poder lograr esos sueños, para poder alcanzar esos sueños, para poder cumplir con las responsabilidades que conllevan llegar a cumplir esos sueños que Dios tiene para ti. Así que, ¿qué necesita hoy tu fe? ¿Necesita madurar o volverse a lo mejor un poquito más infantil? Tal vez necesitas ser un poquito más como niño. Tal vez el día de hoy eres una persona que muy rígida, muy dura, que sí, o sea, no se asombra con nada, ya nada lo asombra. Tal vez Dios quiere el día de hoy moldear tu corazón y quiere hacerte el corazón más de niño. Dios no está buscando adultos perfectos, sino hijos que le crean. Y tal vez hoy esa oración que no ha sido contestada
esa promesa que no ha llegado, ese milagro que has esperado, Dios lo va a soltar si tu fe vuelve a confiar. Así que el día de hoy vamos a hablarle a Dios para que nos dé un corazón de niño. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Si vas manejando, no los cierres, por favor, porque te vas a estampar. Pero si lo estás viendo ahí en tu casa, puedes cerrarlo. Si lo estás viendo con tu familia también, cierren sus ojos y díganle: Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y te pedimos que si tal vez nos hemos volvido críticos, Señor, analistas de tu reino, Señor, te pedimos que cambies eso en nosotros, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón de niño, Señor, ese corazón humilde, ese corazón de obediencia y ese corazón que tiene la capacidad de asombro, Señor, para creer que tú todavía, Señor, tienes poder. Que tú, Señor, puedes ayudarme, Señor, puedes estar conmigo en cualquier necesidad, Señor, y puedes intervenir, Señor. Que todavía, Señor, tú sigues siendo bueno con nosotros, Señor. Si tal vez nuestro corazón se ha endurecido por cosas que hemos pasado en la vida, Señor, queremos que tú vengas, Señor, y deposites en nosotros un corazón de niño, Señor. Un corazón que siga asombrándose, Señor, con lo que tú hiciste, Señor, con lo que tú haces, Señor, y con lo que tú vas a hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También danos una fe madura, Señor, para cumplir con nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, Señor, fuera de la iglesia, y también para ya no ofendernos, Señor, si tal vez nos dan algunas instrucciones, Señor, para ya no ofendernos, Señor, en las cosas de tu reino, y para ya no ofendernos, Señor, si lo hemos hecho contigo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio, Luan. Quinto episodio. Cuarto episodio. Y nos vemos el próximo episodio. Dios te bendiga. Y si puedes, dame like y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Y esto fue un episodio más, Camino a la Victoria.